Comentando alguna pregunta o alguna duda de lo que nos empezaron a hablar sus compañeros ayer acerca de las hormonas. ¿Sí? Hay que ubicar ya las hormonas como un grupo de compuestos que van a actuar, ya no se comentaban, que van a actuar como mensajeros, van a ser formadas en una glándula, por las glándulas de secreción interna, ¿sí? Y van a ser expulsadas hacia el torrente sanguíneo o linfático, donde van a ser transportadas y van a ser llevadas a las células blanco, donde van a actuar. Ya nos comentaron que empezábamos a hablar nosotros de algunas de las glándulas de secreción interna y empezamos a hablar de la hipófisis. Y la hipófisis ya dijimos que anatómicamente, fisiológicamente y bioquímicamente, pues hay tienen algo específico que comentar de ella. Decíamos nosotros que la hipófisis se encontraba en la base del cráneo. Sí, la base del cráneo está formada, ya saben, sí, está formada por una parte del hueso frontal, abarca lo que va a ser el etmoides, el esfenoides, ¿sí? Va el temporal y parte del occipital. Entonces, la base del cráneo está dada en esa parte. Entonces vemos que el esfenoides, si lo ubican, es un hueso que va a formar lo que es la parte posterior del globo, de la cuenca de los ojos, la cuenca ocular. ¿Sí? Y va a formar en su cuerpo, va a tener lo que es unas protuberancias, unas apófisis, unas protuberancias que salen, apófisis, y van a formar un espacio donde va a quedar situada la hipófisis, esa glandulita que le decía, más o menos como si fuera un garbanzo. Entonces, la hipófisis pues va a estar en la parte superior, pues va a estar lo que va a ser el hipotálamo, en la parte superior de la hipófisis. Si lo vemos en este esquema que les había pintado yo aquí, ¿sí? Aquí vemos nosotros, yo les ponía en azul, estaba manejando lo que es el hipotálamo y cómo se elonga el hipotálamo para formar la parte posterior de la hipófisis o neurohipófisis. La parte anterior o parte glandular que está formada por células productoras de hormonas, ¿sí? O adenohipófisis, pues se llama adenoglándula, es adenohipófisis, y la parte posterior se le denominará pues neurohipófisis, porque solamente es una elongación del hipotálamo, y la parte intermedia, que sería la parte intermedia o lóbulo medio, que está dividiendo a los dos lóbulos, sí, que también va a ser productor de hormonas como la MSH. Entonces, les comentaba yo que la neurohipófisis iba a estar, era una elongación del hipotálamo e iba a almacenar dos hormonas producidas en el hipotálamo, como era el caso de la oxitocina y la vasopresina o hormona antidiurética. En cambio, la adenohipófisis iba a estar regulada también por el hipotálamo. La regulaba el hipotálamo y el hipotálamo va a estar liberando péptidos, o sea, moléculas de pocos aminoácidos que van a servir como factores liberadores u factores inhibidores de la producción de hormonas por la adenohipófisis. Entonces, la adenohipófisis va a estar estimulada por los factores liberadores que van a hacer que se produzcan las 6 hormonas que produce la hipófisis anterior, como va a ser la somatotropina, hormona del crecimiento, la adrenocorticotropina, la estimulante de la tiroides, estimulante de tiroides, la luteoestimulante, la folículo estimulante y la prolactina, donde estas van a ser secretadas al torrente sanguíneo y van a ser llevadas a las células blanco. La hormona de crecimiento que va a ir directamente a lo que va a ser a los cartílagos de crecimiento o al periósteo, a la capa que envuelve el hueso. Entonces es donde va, ahí pues donde tiene su acción. La ACTH, la adenocorticotropina, es una hormona que va a salir y va a ir a actuar directamente sobre la corteza de las glándulas suprarrenales. Sí, es decir, sobre 2 zonas de la corteza nada más, no sobre la corteza total, porque la corteza suprarrenal tiene 3 zonas. Tiene la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular.
Entonces, la STH solamente va a tener acción sobre la zona fascicular y la zona reticular. Es decir, la zona glomerular no va a responder a la ACTH. Porque la zona glomerular es la zona de los mineralocorticoides, es la zona de la producción de aldosterona, y la aldosterona no está regida por la ACTH. La aldosterona ya dijimos que iba a estar controlada por la natremia, por la cantidad de sodio, si recuerdan. Entonces, nada más la zona fascicular, que es la zona productora de cortisol o hidrocortisona, y la zona reticulada o zona productora de los andrógenos suprarrenales. ¿Sí? Luego, la TSH, la estimulante del tiroides, va a ser una hormona también que va a actuar directamente sobre va a actuar sobre los folículos tiroideos, provocándoles una hiperplasia, una maduración del folículo tiroideo, para que el folículo tiroideo esté en condiciones de empezar a formar tiroglobulina para la síntesis de T3 y T4, que es lo que va a hacer la glándula tiroides. Luego, la LH y la FSH van a actuar sobre las gónadas, van a tener su acción sobre ovarios o sobre testículos. También platicaremos ya después de ellas. Luego, la prolactina es una hormona que va a actuar sobre la glándula mamaria para la producción de leche. Entonces, esas son las 6 hormonas que va a estar produciendo nuestra adenohipófisis. ¿Sí? El origen de cada una de ellas, veremos nosotros que 3 hormonas de la adenohipófisis van a ser de origen proteico, de origen peptídico, como va a ser la STH, la ACTH y la prolactina. En cambio, la TSH, la LH y la FSH son glucoproteicas. Es decir, que para poder tener su función necesitan unirse a una cadena de carbohidratos o a moléculas de carbohidratos. Ok, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, nada. No, doc. Ok, ¿sí? Bueno, entonces continuamos la exposición de sus compañeras, empezamos a hablar ya de cada una de las hormonas e ir conociéndolas poco a poco. Bueno, ahora sí vamos a ver a fondo las hormonas que produce la adenohipófisis. ¿Llegas, por favor? Les voy a explicar la prolactina. Bueno, antes que nada les voy a decir que pues la prolactina está asociada con más de 300 funciones biológicas diferentes y pues todas estas se pueden agrupar en 5 categorías, que son la reproducción, la osmorregulación, el desarrollo y crecimiento, el metabolismo de carbohidratos y lípidos y la inmunorregulación. La prolactina, pues su función principal en la mujer es pues estimular y mantener la lactancia puerperal, que pues esta acción va a ser directa sobre las células acidofílicas conocidas como lactótrofas de la glándula mamaria. Se le va a relacionar también con la regulación del ciclo reproductivo y el mantenimiento del embarazo y el crecimiento fetal. Esto va a ser todo mediante un efecto sobre el metabolismo materno y esto va a actuar sobre los diferentes órganos efectores pues para facilitar sus funciones. Eh, por sinergia pues con otras hormonas y pues también por la inhibición de otras hormonas. Podemos decir pues que desempeña las funciones de tramitadoras de permiso para pues modificar la sensibilidad de estos órganos, por ejemplo de las glándulas, y pues también para que puedan actuar otras hormonas sobre ellas. Pues ya vimos aquí. También va a estimular pues
las células secretoras alveolares y pues sí, más que nada para la secreción de la leche. Y ¿le puedes dar, por favor? Todo eso fue en la mujer. Y en el hombre, pues vamos a ver que la prolactina puede afectar su función adrenal, también puede afectar su equilibrio electrolítico, puede provocar ginecomastía, que es pues, el padecimiento que estamos viendo aquí en los dibujitos de abajo. También decrementa del líbido y pues causa impotencia y hay como disfunción eréctil. ¿Le puedes dar, por favor? Ahí. Vamos a ver su estructura, que pues ya vimos que es una hormona peptídica de cadena única. Su cadena va a constar de unos 198 a 200 residuos, que yo lo vi en casi todas las partes resumido en que tiene 199 aminoácidos. Su secuencia Pues va a más ser o menos. completa. ¿Mande? Más o menos, sí, entre 198, 198, Sí, 200. 200. Mm. Sí. O sea, Su es sec- muy similar el número de aminoácidos, pero al número de aminoácidos tiene hormona de crecimiento. Sí, sí, sí. Y también leí que su secuencia pues no ha sido conocida completa. Vamos a tener 3 puentes disulfuro por 6 residuos de cisteína. Yo vi que pues un puente se encuentra en la cisteína 4 y la 11, otro en la 58 y 174 y otro en la 191 y 199. O Y sea, pues, se fija usted, entonces, si ve la estructura, pues, de la prolactina, va a ser una estructura plegada. Está la cadena de sí, aminoácidos y va a tener 3 puentes de sulfuro que le va a estar provocando ese desplegamiento. ajá. Y pues encontré que esta es el- la secuencia de los primeros 23 aminoácidos. Que son los que están más reconocidos. Ujú. Ajá. Y corresponde al extremo N terminal. Ujú. Sí, claro. Es que siempre dijimos que que siempre va a ser el aminoácido 1 es el que va a tener el grupo amino libre. Por eso Sí. está como NH2 ahí leucina. O sea, la leucina es el primer aminoácido porque tiene el grupo amino libre. Ajá. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la, el nivel que leí que deberíamos tener en nuestro cuerpo, pues es en los hombres, de 2 a 18 nanogramos por mililitro. En las mujeres que no están embarazadas, pues de 2 a 25 nanogramos por mililitro. Y en las mujeres embarazadas, de 10 a 209 nanogramos por mililitro. Y pues sus Ya. efectos, eh, pues va a ser que, como ya vimos, que esta aumenta la secreción de leche en la glándula mamaria y pues causa efectos sobre las células de los alvéolos para producir la lactosa y pues una mayor producción de proteínas lácteas como podemos tener a la caseína o la lactoalbumina. Bueno, ok, sí se acuerda, ¿verdad? Ya entonces, ¿cómo forma la lactosa, pues? ¿Cómo se irá a formar? ¿Sí? ¿Sí se acuerda usted cómo está constituida la lactosa químicamente? Sí, más o menos. Sí, ¿cuál era el nombre químico de la lactosa? Ay, siempre me agarra en curva. No, 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 nada más es recordar, porque es recordar carbohidratos nuevamente, Es ¿sí? una molécula de glucosa y una de galactosa. Es una galactosa con una glucosa. Es una beta de galactopiranosil 1,4 alfa de glucopiranósido. Sería el nombre químico de nuestra lactosa. Entonces, Okay. si se pone a pensar, entonces, ¿de dónde obtiene la galactosa el organismo o la mujer que está embarazada para formar lactosa? Mm, ¿Dónde se la imagina, Trujillo? Pues yo creo que de la ingesta, ¿no? De la digesta. Entonces, ¿tiene que tomar mucha leche la señora estar embarazada? No. Mucho queso, ¿no? La obtiene de la glucosa misma.
Sí. ¿sí? Entonces, si usted recuerda, entonces, ¿qué propiedad tienen los monosacáridos? ¿Sí? ¿Qué propiedad hay de los monosacáridos? De transformarse de un monosacárido en otro, o sea, de una exosa en otra exosa. Pues por acción enzimática, ¿sí? Se fija usted, si usted tiene una glucosa, ¿se acuerda usted de la estructura de la glucosa? ¿La ubica? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está constituida la glucosa? ¿Cuántos carbonos tiene? Bueno, 6. no me- 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Sí? Tiene, ¿es aldosa o es cetosa? Ujú. Ay, ¿es ¿Es pregunta? Sí, le estoy preguntando. ¿Es aldosa o es cetosa? ¿Qué es? Mm, Porque si no, estamos hablando nosotros ahorita de muchas cosas, pero ya de lo que estuvimos, de lo que hablamos anteriormente, pues tenemos que echar mano del conocimiento. Una aldosa. Entonces, es una aldosa, ¿verdad? Es una aldoexosa y es Sí. una dealdoexosa, ¿sí? Y si usted recuerda la estructura de la glucosa, decíamos nosotros que sus carbonos asimétricos, a ver si ubica que es un carbono asimétrico, los carbonos asimétricos que eran 4 que tenía la glucosa o las exosas, decíamos que estaba en esta forma, ¿se acuerdan? Que decíamos que tenía el tercer carbono, lo tenía, el OH lo tenía a la izquierda, el resto de los carbonos lo tenía a la derecha. ujú. Estaba así. Y en cambio la galactosa, la estructura de la galactosa, ¿cuál era? Pues era así. O sea, tercero y cuarto carbono los tenían a la izquierda. La glucosa estaba así. La galactosa está así. Entonces, ¿qué se requiere para que la glucosa que está así se transforme en galactosa? Pues hacer el cuarto carbono, el OH del cuarto carbono, cambiarlo a la izquierda. Y es lo que está haciendo. Entonces, esto es un cambio intramolecular. Dentro de la molécula está haciendo usted ese cambio. ¿Y cuáles son las enzimas que hacen los cambios intramoleculares? Las mutasas o isomerasas. Las isomerasas. Entonces va a entrar una isomerasa y va a hacer eso. Entonces, a partir de la glucosa, va a formar galactosas también para poder tener usted, echar mano para empezar a formar lactosa. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ok. Entonces, hay que recordar un poquito nada más, Trujillo, porque si nos vamos perdiendo, se nos va olvidando lo que vimos anteriormente. O sea, ya estamos con las hormonas y tenemos que echar mano del conocimiento que hemos adquirido durante estas semanas de clase. Sí, sí. Ok. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar de la hormona del crecimiento. Ujú. Pues su función va a ser, en los niños va a promover el crecimiento, así como nos dijo el doctor, pues mediante los cartílagos o los... Ay, ¿cómo era? Bueno, la envoltura de los huesos. El Eh, periósteo. sí, el Es el periósteo. 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 Sí, ok. Bueno, esta va a ser una hormona proteica y va a ser segregada por la glándula pituitaria. Mm, ay. Pues en los adultos va a estimular la síntesis de las proteínas en el músculo, va a, pues, a ayudar a la secreción de los ácidos grasos del tejido adiposo y va pues a inhibir la captación de la glucosa por el músculo. Pues aquí podemos ver en el diagrama cómo funciona. Pues, Sí, entonces se fija usted, si inhibe la captación de glucosa por el músculo, sí, entonces tendrá una acción hiperglucemiante o hipoglucemiante. hipo, Hipoglucemiante hace que baje el azúcar en sangre. Pues si no la puede ingresar a la célula muscular, ¿qué va a pasar? Pues el azúcar se va a acumular en la sangre y va a tener una acción hiperglucemiante. Sí, o sea, tiene una acción,
Hormona de crecimiento tiene una acción inhibitoria de la acción de la insulina. Sí. Es lo que hace. Impide que la insulina participe para que la glucosa que anda en la sangre se incorpore al músculo. Y entonces, si bloquea la insulina, la glucosa en sangre se eleva. Entonces, por eso la hormona de crecimiento tiene una función hiperglucemiante. Ok. Muy bien. Sí, pues va a inhibir la captación de glucosa mientras que va a estimular la captación de los aminoácidos. Los aminoácidos se van a usar en la síntesis de las proteínas y el músculo, y esto va a ser pues para utilizar los ácidos grasos como fuente de energía. La secreción de la AGH pues va a ocurrir en distintos impulsos que son como secreciones concentradas y pues van a ser cortas y esto va a ser de manera esporádica. ¿Le puedes dar, por favor? Va a activar la vía MAPKRK, que es cuando... Bueno, es cuando va a estimular directamente la división y la multiplicación de los condrocitos del cartílago. Yo así le Sí, es lo entendí. que está haciendo, es lo que va a participar, o sea, tiene que participar a nivel del cartílago de crecimiento, ¿sí? Va provocando que haya una hiperplasia, ¿sí? Y Ajá. el cartílago de crecimiento entonces nos empieza a dar un aumento en tamaño, aumento en volumen, ¿sí? A nivel de Ujú. hueso, a nivel de cartílago, ¿sí? Sí, pues también va a incrementar la retención del calcio y la mineralización de los huesos. También Ujú. va pues, a incrementar la masa muscular a través de la hiperplasia sarcómera. Va a promover la lipólisis, va a incrementar la biosíntesis proteica y por último pues va a promover la gluconeogénesis en el hígado. Mm, ¿Le puedes dar al siguiente, por favor? Vamos a ver su estructura, que pues va a ser la isoforma principal de la hormona del crecimiento, pues va a ser una proteína de 191 aminoácidos. Esto va a tener un peso molecular de 22.124 daltons. Su estructura va a incluir 4 hélices que pues estas van a ser necesarias para la interacción funcional con el receptor de la hormona. Y pues esta es su estructura, está como que en hélices. Entonces, ¿qué tipo de enlaces químicos forman las hélices? Mm, Ay, no lo vi esto. Lo vimos en clase, ya lo hemos visto cuando hablamos Sulfuro, de la... sulfuro, ¿no? ¿Será sulfuro? No, es un puente disulfuro ese. Las No, hélices las era están el dando puente de quiénes. hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, son puentes de hidrógeno. Ahí me llama la atención ahí en su estructura que me está poniendo ahí, me está poniendo un puente disulfuro. Según tengo entendido y los últimos estudios que han hecho a la hormona de crecimiento, es una cadena sencilla, no está plegada, está sencilla, una cadena que tiene una estructura primaria, ¿sí? Son 192 aminoácidos aproximadamente, ¿sí? Es una cadena sencilla, no ramificada y que tiene muy parecido a lo que es la prolactina, nada más que la prolactina sí tiene sus 3 puentes de sulfuro, a diferencia de la hormona de crecimiento que no los tiene, es una cadena alargada. Ujú. Ok, entonces esa hormona va a ir a actuar a nivel del cartílago de crecimiento, provocando que este empiece a aumentar de tamaño, aumentar de volumen, yo estoy de acuerdo. Entonces, un exceso de hormona de crecimiento, ¿qué provocaría? Es un exceso bueno, vi que puede provocar muchos padecimientos, entre ellos pues el gigantismo. Gigantismo eh, principalmente, ¿verdad? sí, Gigantismo, sí, va a ser, si el cartílago de crecimiento no se ha cerrado totalmente, va a seguir creciendo, entonces es un gigantismo, va a ser. Pero, ¿qué pasa cuando hay un exceso de una hormona de hormona de crecimiento en un adulto, un paciente que ya ha cerrado sus cartílagos de crecimiento? pues también leí que pues en los adultos solo va como que a alargarse sus extremidades, o sea, sus dedos,
Los No, dedos de las no, manos y pies, creo. no crees, no se Causa alargan, ¿no? deformaciones óseas, ¿no? Se, se deforma. Es lo que se conoce como La acromegalia. crome... La Sí, sí. acromegalia, ¿sí? En pacientes con acromegalia es pacientes que tienen un exceso de hormona de crecimiento y va a provocar que su mandíbula sea más ancha, deformada, sus manos estén deformes, las facciones se ven deformes, ¿sí? Donde la hormona de crecimiento ya no tiene acción sobre el cartílago, sino que vaya a actuar sobre el periósteo mismo, provocando esa deformidad. Provoca en la capa que envuelve el hueso, va provocando esa deformidad. Sí. Ahora, sí, se dice que la hormona de crecimiento, les digo, aparte de ser importante de que inhibe la acción de la insulina, compite con la insulina y provoca hiperglucemia, entonces también la hormona de crecimiento está regulada por un ritmo circadiano, ¿verdad? Habíamos comentado. Su ritmo circadiano, ya habíamos dicho que su producción mayor va a tenerla en las primeras etapas del sueño, es cuando la va a tener. ¿Cuándo se puede presentar un problema de exceso de hormona de crecimiento? Bueno, pues cuando puede haber una tumoración, que hay un tumor, por ejemplo, ¿sí? Que provoque un daño a nivel de la hipófisis y esté la hipófisis produciendo mayor cantidad de hormona de crecimiento cuando se presenta la acromegalia. Muy bien, continuamos. Y ahora vamos a hablar de la hormona luteinizante, Uh-huh. que pues en las mujeres va, ya como nos explicó el doctor, pues va a regular la regulación del ciclo menstrual. Esta también va a estar asociada con la producción de andrógenos, con la generación de estradiol en los ovarios, con la ovulación y pues en el hombre va a regular la producción de testosterona, como lo podemos ver en el diagrama. Eh, pues en la mujer va a tener un protagonismo más que nada pues en la regulación menstrual, del ciclo menstrual, pues sí, es que más que nada es en eso, en el ciclo menstrual, y pues también va a participar en la producción de andrógenos y pues estradiol. Y esto Ok, va a estar bajo la actividad de las células tecales. Em, ¿Le puedes dar, por favor? Los niveles, pues, antes de la ovulación, la fase folicular, va a ser de 2 a 6 unidades por litro de sangre. Durante la ovulación va a ser de 6 a 20 unidades por litro de sangre. Durante la fase lútea va a ser de 3 a 8 unidades por litro de sangre. Y en la menopausia, pues, es de más de 30 unidades por litro de sangre. Sí, ¿le puedes dar, por favor? Vamos a ver su estructura. ¿Te cambias, por favor? Bueno, pues su estructura pues va a ser, vamos a tener que va a ser una glucoproteína. Esto quiere decir que pues va a tener dos unidades polipeptídicas en la que pues cada una va a ser una molécula de proteína con una de azúcar unida. Eh, Cada polipeptido va a recibir el nombre de alfa y beta y pues van a estar estas conectadas una a la otra por enlaces disulfuro. La, la unidad alfa de la LH, pues vi que va a ser parecida a la FSH y a la TSH y van a y a la contener, GCH. sí, y a la GSH y van a contener 92 aminoácidos. Y la unidad beta, pues va a variar. Esta va a tener 121 aminoácidos y pues le va a conferir toda su función biológica específica por lo que es responsable por la interacción de la hormona con su receptor celular. No encontré una imagen de la estructura, doctor, en ninguna parte. Bueno, ¿Es vamos a esto? ubicarla.
Ok, vamos a ubicarnos. Dice que la LH, sí, decíamos, la LH es una hormona gonadotrópica, ¿verdad? Es gonadotrópicas hipoficiarias, la LH y la FSH. La FSH. Ok, junto con la que se produce en placenta, que es la GH, la gonadotropina coriónica. Bueno, entonces la LH, sí, se va a producir por acción de un factor liberador del hipotálamo para que se produzca. Y al producirse la LH, su acción va a ir directamente a las gónadas, al ovario, o va a ir al testículo. En el ovario va a empezar, es la que va a encargarse de estimular la producción de estrógenos para la fase lútea del ciclo, ¿sí? Hablamos nosotros de que, en cambio, en el hombre, la LH va a actuar sobre las células de Leydig Sí. para la formación de testosterona. ¿Sí? Entonces, digo, en las células de Leydig va, no para la formación de testosterona, en las células de Leydig va para la síntesis, Andrógeno. para la espermatogénesis. No, va para la espermatogénesis. Sí. ¿Sí? Va a favorecer la espermatogénesis, porque la FSH sí va a ir a actuar para la síntesis de testosterona. En cambio, la LH va a favorecer la espermatogénesis. Luego, tengo yo que la LH, su estructura química, dice que es muy similar a la FSH, a la folículo estimulante. Son similares. Dice que son hormonas glucoproteicas, ya habíamos dicho. Sí, es decir, que van a tener estructura de cadenas de aminoácidos, pero van a contener carbohidratos. Dijimos que la FSH, la folículo estimulante, la lúteo estimulante, la tiroestimulante de la hipófisis, además de la gonadotropina coriónica producida por la placenta, ¿sí? Embarazo. Vemos nosotros que esas hormonas tienen en común que son glucoproteicas y tienen en común también que están constituidas de dos cadenas de aminoácidos, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa de estas hormonas es idéntica. La cadena alfa es idéntica para la LH, la FSH, la TSH y la gonadotropina coriónica. Tienen la misma cadena de 92 aminoácidos. Lo que va a variar en ellas va a ser la cadena beta que es específica para cada una de las hormonas. Dijimos que en la LH es una cadena de 121 aminoácidos. ¿De acuerdo? Que es la que le va a dar la función específica a la hormona. No sé si les queda claro hasta ahí. Sí, 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 doctor. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces continuamos. Sí, y pues es todo, o sea, De, la las, compañía. de la LH y la Sí, de la- FSH. Ah, y ya se los va a explicar mi compañera. Bueno, ándale, pues vamos a otra vez. No, ahora vamos con la ACTH primero, ¿verdad? Ven, ábreme mi ACTH. Bueno, yo les voy a hablar de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH o corticotropina. Bueno, en cuanto a esta vamos a tener que es una hormona que va a formar parte de hormonas polipeptídicas trópicas. Se va a relacionar principalmente con procesos y reacciones de estrés y también pues tenemos que su principal función va a ser la producción de cortisol. Esta hormona fue descubierta en 1993 por una bioquímica estadounidense que es de nombre Evelyn Anderson. Y también pues más adelante vamos a ver que se usa como medicamento y para el diagnóstico de diversas enfermedades. Esta hormona también vamos a tener que es uno de los principales agentes en el funcionamiento del eje hipotalámico hipófisis adrenal, que es de todo el ciclo que lleva. Bueno, en cuanto a su estructura, vamos a tener que se va a formar a partir de propiomelaanocortina, que es una molécula de 290 aminoácidos. Ahorita les voy a presentar un diagrama.
bueno, esta molécula se va a ir fraccionando y de ahí vamos a obtener otras moléculas. La hidrólisis se va a llevar a cabo por enzimas proteolíticas y pues como ya les mencioné, puede actuar como analgésicos llamados opiáceos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en este diagrama vamos a tener la molécula principal, que es la propio melanocortina, con 290 aminoácidos, y después vamos a tener que se va a fraccionar, se le van a quitar 30 aminoácidos y va a quedar como una cadena de 260 y va a quedar como un péptido transportador, pero no va a tener actividad. Después vamos a tener que, ante la fracción de los primeros 39 aminoácidos, vamos a tener la hormona que conocemos como ACTH y en la fracción de los últimos 92 aminoácidos vamos a obtener la beta-lipotropina. Y ya pues también tenemos que del ACTH vamos a obtener la alfa-melanoestimulante, mientras que de la beta-lipotropina vamos a tener la gamma-lipotropina y la cadena beta-melanoestimulante. Y también la beta-endorfina, la cadena alfa-endorfina y la gamma-endorfina, perdón. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? A ver, antes de pasar a esa, vamos a la anterior, en esa. Entonces, ¿les quedó claro lo que les comentó su compañera? Los números son el número de aminoácidos que contiene la cadena. Sí les quedó claro cómo está el cuadro ese. Se dice que la hormona, la ACTH, tiene su origen a nivel de la adenohipófisis, ¿sí? Y que se va a formar a partir de una molécula de 290 aminoácidos. O sea, es una prohormona, no es una hormona propiamente. O una preprohormona. Esa propia melanocortina necesita modificar su estructura primaria, romper su cadena y perder 30 aminoácidos, quedar como una molécula de 260 aminoácidos. De esos 260 aminoácidos, los primeros 39 van a formar la molécula de la ACTH, esa hormona que es la que va a tener la función sobre la corteza suprarrenal, sobre las zonas fascicular y reticular de la corteza suprarrenal. Dice, entonces, el resto de la cadena, pues puede dar lugar a lo que va a ser a un compuesto que son las betalipotropinas, que van a ser muy importantes porque esas betalipotropinas van a dar origen a unos compuestos llamados endorfinas. Y esas endorfinas son derivados analgésicos. O sea, son derivados químicos que van a actuar como analgésicos, sí, y que son en una situación de estrés, que es lo que les comentaba, no sé, ayer les decía que después de que tenemos nosotros un accidente o tenemos un golpe, nos damos un golpe, sí, después del golpe no nos duele de momento, sino que hasta posteriormente empieza a doler. Bueno, ese espacio donde no nos duele es gracias a las endorfinas que se liberaron, sí, para la síntesis de la ACTH. Ahí fue lo que tuvimos de ganancia. Pero también llama la atención de que los 13 aminoácidos de la ACTH son idénticos a la molécula de la MSH, de la estimulante de los melanocitos, que es una hormona que está siendo producida por la parte intermedia, o sea, por el lóbulo medio o la parte intermedia de la hipófisis. Por eso entendemos que cuando tenemos un aumento en la producción de ACTH, sí, el paciente empieza a tener un oscurecimiento de la piel porque está produciendo un tipo de hormona estimulante de los melanocitos que se le denomina alfa MSH. O por la acción por medio de las endorfinas, también se puede producir otro tipo pueden tener también
ese grupo de aminoácidos que es similar a la MSH y también por eso se le conoce también como beta MSH. Si se fijan, ahí tengo alfa melanoestimulante y beta melanoestimulante, que son dos tipos de hormonas muy parecidas y que van a tener una acción similar a la MSH producida por la parte intermedia. No sé si les queda un poco más claro. Sí, sí. Sí. Muy bien. Ok, continuamos con la ACTH. Entonces, ya vimos que su función pues es directamente a la para que la glándula suprarrenal esté produciendo en la zona fascicular, esté produciendo cortisol o hidrocortisona y la zona reticular esté produciendo andrógenos suprarrenales, como va a ser la androsten 317 diona. Pero la ACTH no va a tener acción sobre la zona glomerular, ya les decía, porque la zona glomerular es la que está siendo regulada por la natremia para producir aldosterona. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ahí podemos observar cómo ya quedaría la cadena de la ACTH, que como ya habíamos mencionado, es una cadena de 39 aminoácidos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces esa es la estructura primaria, ¿verdad? Que me está diciendo usted, cómo está acomodados sus aminoácidos, su número, orden y secuencia de aminoácidos de la ACTH. Sí. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Doctor, bueno, ahí tengo una duda. Es que yo también batallé mucho para encontrar una imagen de la estructura así y esa fue la única que encontré. Sí, es que está viendo, ahí está viendo usted los aminoácidos, ahí tiene que usted ir identificando cada uno de los aminoácidos. Si se fija, ¿sí? Si se fija, usted ahí puede distinguir algún aminoácido. Mire, aquí abajo está viendo este anillo bencénico que tiene OH, esa es una tirosina. ¿Sí? Aquí, y es que ir revisando. Entonces va viendo usted para que ver usted la secuencia de cómo van sus aminoácidos. Por ejemplo, aquí en el centro, que está este doble anillo, es un triptófano, lo estoy viendo ahí. Acá estoy viendo una fenilalanina, acá está otra tirosina, que son aminoácidos aromáticos que los puedo identificar fácilmente. Y así, acá estoy viendo una lisina. Entonces, no, es una estructura, es la estructura de cada uno de los aminoácidos. Es esta misma, es lo que me está planteando usted en la diapositiva anterior. Sí. ¿Eh? Muy bien. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en cuanto a su función, ya nos mencionó el doctor un poquito de eso. Vamos a tener que esta hormona, bueno, un precursor va a ser el factor liberador de ACTH, que se le asigna el nombre de CRH, y este va a ser liberado por el hipotálamo, va a llegar hasta la adenohipófisis por medio de la sangre y aquí va a estimular la secreción de esta hormona de la ACTH. A partir de la adenohipófisis va a viajar hasta llegar a las glándulas suprarrenales y ya pues en las glándulas suprarrenales también, como ya nos había mencionado el doctor, va a actuar sobre dos zonas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Va a actuar sobre dos zonas, la cual pues una es la fascicular y la otra es la zona reticular. Y aquí específicamente en la zona fascicular va a estimular la producción de glucocorticoides como lo es el cortisol. Y pues vamos a tener también que el cortisol es muy importante para el cuerpo humano. Después platicamos vamos a tener que platicar cuando hablemos de las hormonas córticos suprarrenales, vamos a hablar del cortisol, ¿verdad? Sí. ¿Le puedes dar 2 clics, por favor? Otro.
Ya. Bueno, en el recuadro azul vamos a ver, encontré que eran otros factores para que estimulaban la liberación de la ACTH, y en la parte de arriba en el recuadro, bueno, eso explica un poquito del mecanismo de acción que tiene esta hormona. Vamos a tener que la ACTH se va a fijar a los receptores de membrana de las glándulas corticosuprarrenales y va a producir un aumento en la concentración intracelular de AMPC, activando adenilciclasa La y denisclasa. otra enzima que se llamaba P450SCC, que El estaba a citocromo cargo de la 450. que estaba a cargo de Mm. la transformación de colesterol a pregnenolona. Y también vamos a tener que la ACTH va a estimular la transcripción de una proteína llamada STAR. Esta proteína se va a encargar de transportar el colesterol libre al interior de la mitocondria y también de enzimas que son necesarias para la esteroidogénesis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Para la formación de esteroides. De esteroides, sí. Bueno, en cuanto a los niveles, vamos a tener que la secreción va a seguir un ritmo circadiano, y también ayer lo habíamos mencionado que sus niveles más altos aproximadamente son a las 6 de la mañana, con una concentración de 20 a 100 picogramos por mililitro. Esta hormona también, pues como ya lo habíamos dicho, va a estar controlada por el factor liberador de ACTH, que es el CRH, y va a estar regulada también por el cortisol. Bueno, o sea, que si se fija usted, el factor liberador va a hacer que se estimule su producción. En cambio, ¿para qué? Para que para que se produzca cortisol. Cuando hay mucho cortisol, hay una retroalimentación. Sí. Al aumentar el cortisol, se inhibe la producción de ACTH. Sí, eso también lo iba a mencionar. Bueno, vamos a tener también que, bueno, como ya lo mencioné, el pico más alto va a ser aproximadamente a las 6 de la mañana, pero se puede tener un aumento de esta debido a estrés o a otros factores. También ayer se los mencionaba, como era el dolor, si se presentaba fiebre. Y también, pues, por último, vamos a tener que la inhibición de esta hormona va a ser por desametasona. Por la dexametasona. Sí. La dexametasona. Entonces, si se fija ahorita usted con el problema de COVID, muchos pacientes se han estado manejando con dexametasona. Entonces, la dexametasona es un inhibidor del cortisol plasmático. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, les había mencionado también que esta se usa a nivel laboratorio para el diagnóstico de enfermedades de la glándula pituitaria, como lo es el síndrome de Cushing. En este síndrome vamos a tener que las glándulas suprarrenales van a producir una cantidad excesiva de cortisol, y esto puede ser causado por un tumor en la glándula pituitaria o por el uso de medicamentos corticosteroides. Y pues estos medicamentos también encontré que se usaban principalmente para tratar inflamación, pero pues en un uso excesivo pueden tener estos efectos secundarios. Bueno, entonces hablar de las enfermedades, de la enfermedad de Cushing o la enfermedad de Addison, si volvemos nosotros a la historia de la medicina nuevamente, ¿sí? Vamos a ver quién fue Cushing, quién fue Addison. Entonces ellos descubrieron el hiperfuncionamiento o el hipofuncionamiento de las glándulas suprarrenales. Por eso están los nombres de ellos, de Cushing y Addison. El Cushing es un hiperfuncionamiento y la enfermedad de Addison es por un hipofuncionamiento de las... ¿sí? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí, ya les voy a hablar de la hormona folículo estimulante. Ahí le dejamos porque ya son las 10.
y tengo clase con otro grupo. Mañana continuamos, vamos a tener que vamos a avanzarle un poquito más a prisa, darle un poquito más agilidad. Vamos a hablar ya de lo que es la folícula estimulante, que nos faltaría hablar de la folícula estimulante, nos falta hablar de la tiroestimulante, ¿sí? Para poder terminar, y hablaríamos ya de las hormonas tiroideas, es decir, hablar de la tiroestimulante y le seguimos con las hormonas de la glándula tiroides. Mañana para glándula tiroides se lo dejamos a Vaquero, que nos hable de tiroides. De ¿Sí, la, Vaquero? de la tiroides o de cuáles Hormonas, hormonas? de las hormonas producidas por la glándula tiroides. ¿Todas? Pues nada más Ok. son T3 y T4, está sencillo. Y además todavía le voy a agregar más. Háblenos de las paratiroides. Ok. ¿Para mañana? Mañana, para el martes, perdón, mañana les hablo. Sí, el martes. Si Sí, le el cuento martes. que es viernes. Sí, ándele pues, sí, andamos medio mal. Se me hizo muy cortita la semana, pero bueno, vamos avanzándole porque ya nomás nos queda la próxima semana para hablar a ver cuántas hormonas alcanzamos a ver, ¿de acuerdo? Doctor, entonces T3, T4 y para tiroideas. Y para tiroideas, sí, la paratiroidea no tiene mucho problema porque ya platicamos mucho cuando hablamos nosotros del calcio, ¿verdad? Ok. T3 y 4 sí están un poquito más que hay que leerle. Léanlo, véanlo y lo platicamos y continuamos, Trujillo. Terminamos ustedes como equipo que terminen a comentarnos las hormonas de la hipófisis.